Hemos estado aprendiendo acerca de la oración. Este ya es la parte número 5 de este estudio. Hemos estado respondiendo una pregunta crucial que es: ¿puede la oración cambiar las cosas? Sí, cambia las cosas la oración. Es decir, hay una diferencia entre orar a no orar. Hemos aprendido el orden de la oración. Si no sabe cuál es el orden, vea en nuestro canal de YouTube, en Facebook, el Templo del Señor Proveerá, y ahí va a poder ver las clases anteriores. También vimos que la oración tiene que ser específica para poder ver la respuesta a la oración. Yo no puedo orar por el mundo muy en general porque yo no voy a ver quizás un cambio positivo, pero si yo oro pidiendo exactamente por algo y veo que sucede, es porque Dios respondió a mi petición. Y hoy vamos a tocar un tema acerca de las prohibiciones de la oración. Hay cosas que no es bueno orar o que realmente no debemos orar de esa manera. Y está en la palabra de Dios, lo vamos a ver aquí con base bíblica. Mirar nuestra maldad. Son muy pocas las prohibiciones concernientes a la oración que encontramos en la Escritura. El Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Está hablando David y dice que si David, hubiese mirado la iniquidad, el pecado, Dios no lo hubiera escuchado su oración. David está exponiendo una condición bajo la cual la oración no sería escuchada. David escribió que si él miraba el pecado y lo fomenta, sus oraciones solo son palabras al viento. Por lo tanto, la pregunta dura y directa sería: ¿Dios escucha todas las oraciones? No, lamentablemente no. Y es fuerte. Porque la persona que está en pecado y lo fomenta, no quiere cambiar, sabe que está en pecado, sabe que no es agradable a Dios y ora a Dios. ¿Usted cree que Dios lo va a escuchar? Puede que lo escuche, pero vaya a contestarle otra cosa. Por eso David dice, en un momento David dice: yo tuve que cambiar, tuve que rendir mi vida a Dios y tuve que decirle: he pecado, perdóname Dios. No me pude quedar en ese estado de pecado, por lo tanto tuve que hacer un cambio para acercarme a Dios, y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Oyó su oración. Por lo tanto, si está en nosotros hacer cambio, debemos hacerlo. Pero si usted, obviamente que no es una situación de que siempre vamos a estar en pecado, es natural. Pero otra cosa es hacerlo a propósito. Vamos a avanzar ahí. ¿Nuestro pecado hace que Dios no nos oiga? La respuesta es no. Si así fuera, toda oración sería inútil. Porque todos somos pecadores. Y en esta hora hemos orado y puede ser que Dios no nos haya escuchado porque somos todos pecadores, entonces Dios no escucha a nadie. No se trata de eso. El problema es que nuestro corazón se endurece en un espíritu de irreverencia e impenitencia contra Dios. Cuando usted peca y no le pide perdón a Dios, vuelve a pecar, se endurece su corazón y después usted llega y le habla a Dios como si nada. Esa oración no es escuchada. Esto hace que, estando en una situación de pecado a sabiendas, nuestras oraciones no solo no son escuchadas, sino que son una burla para Dios. Si existe algo peor que no orar, porque no orar es malo, es un pecado por omisión, o sea, deberíamos estar haciendo algo, pero no lo hacemos. Si existe algo peor que no orar, es orar de manera indigna.
Hay personas, no sé si usted ha escuchado, que le dicen, yo también tengo una relación con Dios, y esta persona tiene cero conocimiento y también por la vida que tiene, y dice que tiene una relación con Dios. Obviamente que sus frutos no muestran que eso es así. Ahora, a nosotros no tiene que demostrar nada a Dios, pero naturalmente es así. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que Él nos perdone. Recuerde que una de las cosas que debemos orar es pedirle perdón a Dios. A veces, siempre debemos pedirle perdón a Dios. Por lo tanto, quizá usted no lo había meditado o quizá lo intuía, pero el Señor no oye la oración de aquel que está en pecado, sabiendo que tiene que cambiar. Por lo tanto, si usted está en pecado y viene a la iglesia, ora o ora en su casa y usted sabe que está en pecado, ¿qué es lo que debe hacer? Confesar ese pecado y pedirle perdón a Dios y no hacerlo más. Y no ir acumulando todas estas seguidillas de pecado hasta llegar a un punto en que, porque uno siente, todos hemos pasado por ese momento donde uno ora a Dios, pero siente que no lo escucha, porque es como cuando uno está enojado o ha discutido con una persona, uno no puede llegar de la nada a hablarle de nuevo. Uno tiene que tener un acercamiento de a poco de nuevo. Lo mismo sucede con Dios, que Él conoce todas las cosas y no podemos ocultarle nada. Aquí tenemos pasajes bíblicos referentes a la oración en pecado. Para que no diga, hermano Dante inventando algo. Dice, el Salmo 109, 7 dice, cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones. Está hablando del hombre y la mujer malvados, que van a ser declarados culpables delante de Dios en el juicio de Dios. Y que esa gente que ora, dice, esa gente ora, porque dice, tomen como pecados sus oraciones. ¿Qué quiere decir? Que hay gente mala, alejada de Dios, que ora, que tiene el descaro de pedirle cosas a Dios. No, si yo le digo a Diosito, y así tantas cosas que como se refieren a Dios, empequeñeciéndolo o faltándole el respeto, si bien nuestro Dios, nuestro Señor Jesús es nuestro amigo, pero no por eso le vamos a faltar el respeto. Él es Dios, nosotros somos seres humanos solamente, y nunca debemos perder ese respeto al Señor. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Más claro que el agua, imposible. Dios no escucha a los pecadores. ¿A quiénes escucha Dios? A sus hijos, a los que lo adoran y hacen su voluntad. Por eso, hermanos, que hay más poder o se siente más poder cuando la iglesia ora juntos, porque están todos en un mismo sentir, hijos de Dios, y es distinto a orar solo. Por eso el Señor dice, donde hubieren dos o tres, eso quiere decir, entre más se unan en la oración, en la búsqueda de Dios, mejor. Y el Señor responde a las peticiones, sí, no por el poder de ellos, sino porque está la iglesia presente. Porque ya habiendo más de dos o tres, que lo que se forma es la iglesia, la unión de creyentes, de los hijos de Dios. Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Si Dios escuchara todas las peticiones por igual, sería mentira esta palabra. Porque Dios sí estaría cerca de los perversos, ¿no? Sí lo escucharía. Pero Dios tiene que hacer una diferencia. Por lo tanto, Dios es justo. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Aparentemente puede ser que a los perversos les vaya bien, tengan mansiones, hagan muchas cosas en sus yates, pero nosotros tenemos a Dios, que es lo mejor. Proverbio 28:9 dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley.
Dios odia la oración de aquel que no obedece su palabra. Y quizá usted está mirando al mundo cuando ora o pide alguna plegaria, ¿es así? O puede ser igual cristianos que están en pecado. Hemos visto casos en este estudio de personas que oran contra otros. ¿Y Dios va a escuchar esa oración? No, por supuesto que no. Santiago 5:16, una palabra muy conocida, dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. ¿Qué quiere decir? Que la oración con fe en Dios va a tener poder para sanar. El Señor va a responder. Y también, ¿qué es lo que sucede en el ambiente espiritual? Hay perdón de pecados. Por eso cuando nosotros oremos por una persona que está enferma, nunca debemos olvidarnos de su alma. Porque a veces oramos: Señor, sana, sácale el cáncer, la enfermedad que tiene. ¿Y qué pasa con esa persona? Se sana y después se va por cualquier lado. Y como pasó en un caso acá, le terminó dando gracias a la Virgen. Una persona que fue sanada, se oró y dijo: la Virgen. Y hay que decirle, fue Dios el que hizo ese milagro. Vamos a avanzar aquí. Como le decía, la confesión es esencial en la oración. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Haciendo un pequeño resumen, ¿usted se acuerda del acróstico? La primera letra es la A, que significa adoración. ¿Qué debemos hacer? Adorar a Dios. Cuando usted se proponga orar, ¿qué es lo que va a hacer primero? Adorar a Dios. Y lo segundo, confesar su pecado. Y lo tercero, agradecer. Era acás. Y lo último, la S, súplica. Ahí vienen las peticiones. Es un orden lógico. Por lo tanto, primero adoramos a Dios y segundo le confesamos de inmediato nuestros pecados, porque si no seríamos, ¿cierto?, muy, podríamos decir, patudos de llegar a la presencia de Dios en pecado. Debemos pedirle perdón al Señor. La confesión es esencial. David confiesa constantemente el pecado en los salmos. Es uno de los hombres que agrada a Dios porque él en cada salmo dice: he pecado, soy pecador, pero no por una falsa humildad, porque él realmente lo reconoce, porque sí se portó mal, ¿o no? David sí se portó mal. Uno dice: pecó con Betsabé, sí, pero eso es otra cosa. Le robó la mujer al otro, a un gallo por ahí. No disciplinó a sus hijos. Por lo tanto, él confiesa su pecado. Sabemos que no está diciendo que uno deba ser santo para orar. De lo contrario, nadie oraría jamás. De hecho, ser pecador es uno de los prerequisitos para la entrada al reino de Dios. Jesús dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como base, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Hay que guardar un equilibrio, obviamente. Sabemos que somos pecadores, pero eso no impide que nos acerquemos a Dios en oración. Otra cosa muy distinta es llegar sabiendo que hacemos el mal y pidiéndole cosas a Dios descaradamente. Como ya aprendimos en las partes del Padre Nuestro, la confesión es parte esencial de nuestra oración. Y primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ora al Señor, se arrepiente de su pecado y usted termina esa oración y usted se levanta, está propenso a pecar nuevamente. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer después de eso cuando Dios le da la conciencia de que ha pecado? Pedirle perdón a Dios. Y así, nosotros cada día necesitamos pedirle y confesarle nuestros pecados a Dios. Y ahí lo dice: si confesamos nuestros pecados a Dios. ¿A quién tenemos que confesar los pecados? No al curita, no al pastor,
a no ser que lo haya ofendido a él, porque dice la Biblia, confesaos unos a otros sus ofensas, es porque yo, si le falté el respeto a mi hermano, tengo que yo pedirle perdón a él, restaurarlo. Y no ser orgulloso y decir, yo le pedí perdón a Dios, no tengo por qué acercarme a... Sería genial hacer eso. Yo recuerdo siempre una ocasión en que yo me enojé con mi hermano Billy y no nos hablábamos para nada. Incluso veníamos a tocar, y como no pasaba nada, ya sabíamos las canciones, no había ningún inconveniente, hasta que mi sabia madre nos llama a los dos a la mesa y nos dice, yo no puedo seguir. Dice, hasta que ustedes se pidan perdón. Y sabe que mi hermano y yo estábamos así, estirándonos. ¿Por qué? Porque la carne se opone. Y yo estaba completamente consciente de que tenía que pedirle perdón. Y él, mi hermano, también. Porque los dos sabían muy bien lo que dice la Biblia. Y había que hacer, es como cuando usted se tiene que poner una inyección. Que lo hagan luego nomás. Hay que pasar por eso. Algunos prefieren luchar, pero es mejor dejarse ir. Y en ese caso nos pedimos perdón, nos abrazamos y fue de mucha bendición. Obviamente van a haber desavenencias. Usted puede tener una discusión con algún hermano en Cristo, como con algún familiar. Y si usted ha ofendido, ¿qué es lo que debe hacer? Aun cuando usted piense que está en lo correcto. Una vez una hermana, hace mucho tiempo atrás, no está aquí, llegó y me dijo, a mí me dolió tanto lo que tú dijiste, y yo ni siquiera me enteré. Y yo me di cuenta que le afectó tanto, y lloraba la hermana. Porque seguramente ella me tenía por acá. Hermano, no me ponga ningún pedestal, yo me porto mal. Si no, pregúntale a mi mamá o a mi esposa. Entonces, yo le dije, de verdad te pido perdón. Y le tuve que pedir perdón por algo que yo ni siquiera sabía. Y eso tiene que ver con perdonar y con confesar nuestro pecado. Y ahí uno tiene que pensar y decir, sí hablé de más o no, mejor para la otra, no, mejor no decir este comentario. Y por eso es bueno rodearnos de personas que nos digan la verdad y que no nos duela tanto. ¿Cierto? Como acá Lisette siempre dice, dime nomás, no está aquí, pero dice, dime nomás lo malo que hice, pero no ahora, después, porque ahora me siento mal, para prepararme. Y es bueno tener a personas cercanas que nos digan, ¿sabes qué? Lo que dijiste no estuvo bien. Y uno debe aceptar eso y pedir perdón, confesar ese pecado y decir, me equivoqué. Pero primero dice, debemos pedirle perdón, confesar nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos pedirle siempre perdón a nuestro Dios. Subiendo hacia la montaña. Mientras más piadosos seamos, más devotos nos esforzaremos por ser, y más dolorosamente conscientes de nuestro pecado estaremos. Yo, por lo menos de forma personal, he vivido esto cuando uno va a un retiro espiritual, a un campamento de jóvenes que dura una semana. Uno los últimos días está en la gloria. Uno está volando, flotando en la presencia del Señor, literalmente, porque uno todos los días, desde la mañana hasta la noche, uno ¿qué es lo que hace? Buscar a Dios. Obviamente jugar, hacer competencia, tirar al otro a la piscina y muchas cosas, pero finalmente ¿qué es lo que sucede? Uno tiene una relación más cercana con Dios. Y cuando uno regresa a la realidad, podríamos decir, el pecado nos hace, podríamos decir, zumbar nuestros oídos, como címbalo que retiñe, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque entre más nos acerquemos a Dios, más fuerte sentimos el pecado. Recuerdo que terminamos un campamento y nosotros arrendamos un minibús y la persona del minibús quedó en Pana a la mitad del camino. Íbamos desde el lugar del evento hasta el terminal de buses y quedó en Pana. Bueno, y esta persona se puso a discutir con otro que iba atrás y largó obviamente ahí sus garabatos y fue realmente fuerte porque nosotros veníamos de otro lugar, podríamos decir apartados, podríamos decir una burbuja del Señor, y encontrarnos con ese golpe fue bastante fuerte y duro. Y vemos cómo al buscar a Dios, si usted tiene, hermano, la oportunidad de apartarse un tiempo especial con Dios,
sea en un retiro, sea en sus vacaciones, háganlo, porque es bueno. Por eso dice que mientras más piadosos vamos a ser, más devotos, más esforzados por hacer la voluntad de Dios, cada día vamos a orar más. Usted va a pasar 20 minutos volando orando, va a pasar 1 hora y no se va a dar cuenta, y así, o leyendo la Biblia, y ya no le va a llamar tanto la atención las redes sociales, o cuando lo vea decir, esto realmente es una estupidez que no tiene sentido, y lo va a dejar ahí. Y ahora hay movimientos, no solamente de personas cristianas, de ir dejando aquellas cosas que realmente no sirven, que nos quitan el tiempo. Es muy similar a caminar hacia una montaña. Mientras más nos acercamos a la montaña, más grande se ve. Así, a medida que crecemos en Dios, nos daremos cuenta más rápido de la molestia que ocasiona nuestro pecado. Más grande se hace Dios en nuestra vida, más nos damos cuenta de los pecados que hay en nuestra vida. ¿Le ha pasado eso que usted dice, mira el cerro, vamos para allá? Y usted camina y se va agrandando, y sigue y no termina nunca el cerro y sigue para arriba. Lo mismo sucede acá. Dios es grande y Él nos muestra lo pequeños que somos y también el pecado que hay en nuestra vida. Bueno, hay una ilustración, el cuento de la princesa y la arveja. ¿Usted lo ha escuchado? Cuenta la leyenda que una princesa se fue de viaje por mucho tiempo y vinieron muchas otras personas que quisieron quitarle el trono. ¿Y qué es lo que hicieron? Para saber quién era realmente la princesa, tenían que ver quién dormía en su alcoba. ¿Y qué es lo que hicieron para saber quién era la princesa correcta? Pusieron una arveja entre medio de todos los colchones. Y la que se diera cuenta que había una arveja, era porque esa era la princesa, porque siempre durmió ahí. O sea, quizá usted o yo, todos tenemos la forma de nuestro cuerpo en nuestra cama. Y a mí me ha tocado dormir en cama ajena por tema de viajes y es bastante incómodo porque no coincido con el colchón y es bastante incómodo. Y en este caso, obviamente que es un cuento. Bueno, ahí está la ilustración, no sé si lo logra ver. Ahí está la arveja. Y bueno, el cuento dice que ella sí se dio cuenta, fue la única que se sintió incómoda. Y lo mismo con el pecado. El pecado a veces, ¿cómo parte? Pequeñito. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Nos damos cuenta y lo eliminamos. Pero cuando estamos distraídos en otras cosas, ¿qué sucede? Empieza de a poco y nos adormecemos. Hasta que realmente estamos lejos de Dios. Esto obviamente son ilustraciones de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Estamos en una batalla, no debemos olvidar. Vivimos en una batalla. ¿Qué es lo que nos decía la palabra el domingo? Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Armas. ¿Qué pasó? ¿A quién hay que pegarle? De nuestra milicia. Somos soldados. ¿A quién? Contra el enemigo. Dice la traducción NTV, no contra personas de carne y hueso. Entonces, por lo menos, si usted ve a alguien con cara de diablo, no le tiene que pegar un combo ni nada, ni echarlo de la iglesia. Es algo espiritual. Obviamente el enemigo puede usar personas de su trabajo, que lo lleven a mentir, que lo lleven a engañar, que lo lleven a robar. Puede usar personas de su familia, puede usar incluso personas en la iglesia para hacerlo pecar. El verdadero cristiano nunca cesa de luchar. Antiguamente en la iglesia se le preguntaba al hermano, ¿cómo está? Y el hermano, ¿cómo respondía? Luchando. ¿Usted ha escuchado personas que responden eso? Es cómico, pero a la vez es verdad. Y viene de una enseñanza bíblica. Porque ¿cómo está el cristiano? Luchando. Hay otros que responden caminando. Bueno, estos ya están avanzando por lo menos. No solo es la victoria la que tenemos en nuestro foco, sino la batalla misma. Estamos en una batalla constante contra el pecado y no siempre resultaremos ilesos.
Porque el pecado trae consecuencias, sí. Y vamos a tener que asumirlas. Si usted abusó de su cuerpo consumiendo sustancias que no eran lícitas, Dios no va a eliminar las consecuencias posteriores. El Señor las va a dejar para que aprendamos esa lección y va a ser un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros. Lo mismo que con muchas otras cosas. Hay personas que lamentablemente pierden su matrimonio y aunque sean hijos de Dios, vuelvan a su corazón, nunca lo vuelven a recuperar. Y es una huella que dejó el pecado y puede ser para siempre. Y así, tantas cosas que podemos decir que es consecuencia del pecado. Y es una lucha que debemos seguir adelante. Que a pesar de caer, debemos levantarnos y seguir adelante en el Señor. Los puritanos usaban un concepto llamado permitir el pecado, que es la actitud de no hacer nada al respecto. Es dejarlo pasar sin ponernos en acción. En esta batalla no siempre se gana, aunque Cristo vencerá en la batalla definitiva. Pero ¿qué debemos tener cuidado con ser muy permisivos? Como dejar, ¿no? Es como ver al niño que va caminando y se va a caer. Y usted tiene dos opciones: dejarlo que se caiga o correr y hacer todo un esfuerzo para que eso no suceda. ¿Pero qué hacemos nosotros muchas veces con el pecado? No importa. Que se caiga, que aprenda. No. O vemos que va a suceder algo en nuestra vida, sabemos hacia dónde va, sabemos que ciertas amistades nos llevan para cierto lugar. No, déjamelo a mí. Yo sé. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Permitimos el pecado. No, si una miradita a estas cosas no me afecta, si yo sé. Debemos pedirle a Dios sabiduría y también la valentía para determinar no hacerlo más. Decir, se acabó. Hasta aquí no más. Ya, nada más de esto. Me está quitando el gozo, la alegría. Hay cosas, hermanos, que nosotros a veces sin querer caemos, como estar viendo algo en la televisión, que es lo que llena nuestro corazón de angustia. Yo, ¿qué es lo que hacía en la mañana? De forma, obviamente cuando estaba en la universidad, de forma muy necia, ponía como despertador el televisor. Y ahí estaba el noticiario. ¿Usted sabe lo que pasa a las 6 de la mañana? La gran maravilla. Era lo más terrible despertar todos los días así. Hasta que un día el Señor me dijo, deja eso de lado. Y ahora lo tenemos todo el día. Usted pone la tele y tiene todo el día angustia. Como también los programas que aparecen ahí, ¿qué es lo que trae? Pura perversión, peleas, discusiones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Corte con eso. Y haga algo positivo. No debemos permitir el pecado en nuestra vida. Y el pastor no va a andar con un radar de, ya hermano, usted anda haciendo. Nosotros tenemos que poner nuestra... No es como los niños que están viendo algo prohibido, llegan los papás y la cambian. Va a llegar el pastor y dice, nosotros desde ya debemos determinar, esto no es correcto, lo voy a cambiar. No debe haber, no es que haya alguien vigilándonos, sino que nosotros mismos debemos poner nuestros propios parámetros, límites y filtros a lo que está entrando a nuestra vida. No permitir el pecado. Si una persona llega a rendirse en la batalla, entonces realmente ha aceptado el mal, lo ha legitimado. En una palabra, lo aprueba, incluso lo permite. Y esto tiene que ver con el orgullo. Charles Spurgeon dijo, que este es un predicador del siglo pasado, el pecador orgulloso quiere a Cristo y a sus propias fiestas, a Cristo y sus propias lujurias, a Cristo y su propia obstinación. Aquel que es verdaderamente pobre en espíritu solo quiere a Cristo y hará cualquier cosa y dará cualquier cosa por tenerlo. Luchamos con tener a Jesús y lo que nos ofrece el mundo al mismo tiempo. ¿Se puede? Es totalmente imposible. No podemos ser siervos de Dios y esclavos del mundo. No podemos servir a dos señores. Como estos ciertos artistas de reggaetón que dicen cada barbaridad
y terminan diciendo que Dios les bendiga. Es realmente algo absurdo. No podemos tener todo el pecado y a la vez al Señor en nuestra vida. Debemos decidirnos. Y hay una alabanza que cantamos que dice, es tiempo, hoy día la cantamos, de decidir por quién voy a vivir. ¿Por Jesús o para mi propio placer? Por eso el pobre en espíritu que habla Jesús solo quiere a Cristo, nadie más. Solo a Cristo, nadie más. Y haremos cualquier cosa por tenerlo. No permitir ningún estorbo. Primera de Pedro 3:7, esta es una palabra para los matrimonios en este caso, pero también se puede aplicar a todos. Dice, Primera de Pedro 3:7, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Estorbo significa cortar en el griego, en el original. La palabra que se traduce como estorbo significa también cortar. Si hay discordia en la relación marital y esta no es tratada, las oraciones son cortadas. Por lo tanto, no llegarán delante del Señor como Él lo desea. Es importante reconciliarnos en nuestra relación con las personas que amamos. Sí, la palabra habla sobre no poner, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no llegue la noche, no pase al otro día sin que nos hayamos puesto a la buena, pero muchas veces lo hacemos, siendo hijos de Dios. A mí me ha pasado, estando casado, el Señor me dice, ya se puso el sol, ya se quedó dormida, no importa. Hasta el otro día nomás. Y lo bueno es que el otro día amanece todo bien. Hay que darle tiempo, ¿no? Realmente esto es importante para Dios. Es importante la relación entre esposos, entre novios puede ser también, de que no debemos estar enojados con la persona que amamos, porque al orar, ¿qué va a hacer? Dios va a decir, arregla eso primero, porque va a estar cortado. Es un estorbo. Y aquí el apóstol Pedro, ¿qué es lo que está diciendo? Les está hablando ¿a quiénes? A los hombres, a los maridos, pero también es aplicado a todos, porque nuestra oración va a tener un estorbo. Por eso evitemos que pase esto. Jesús enseñó el mismo principio en Mateo 5, 23 y 24, que dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Se aplica para la oración y para la ofrenda. Yo no puedo llegar y presentar una ofrenda a Dios, yo la puedo entregar, acá se va a recibir con gozo, pero Dios no la va a recibir porque lo hiciste mientras estabas disgustado con una persona o enojado. Y hay que arreglar eso primero. Lo mismo sucede con el caso anterior. Las oraciones van a ser cortadas si no estamos en una buena relación. El Señor establece prioridades. Primero, debemos hacernos cargo de las cosas que requieren atención. Porque si dejamos eso de lado, nos vamos a transformar en algo que odiamos. Y empieza con H y termina con A. Unos hipócritas. La gente que llega y viene y entrega sus ofrendas, ora a Dios y la esposa está al lado. Si supieran quién es. Y pasa. O los hijos, mira cómo adora a Dios y en la casa. ¿Y esa persona cómo se llama? Hipócrita. Por eso
debemos arreglar las cosas que requieren atención y luego debemos venir y ofrecer nuestra adoración. Bueno, aquí hay una ilustración del caso de un profesor, de sus alumnos, contra este profesor, ya que él los calificó mal a todos. Por lo tanto, un grupo de alumnos se le acercó al final de la clase y les dijo: profesor, estamos muy enojados con usted porque usted nos evaluó mal. Por lo tanto, queremos que usted nos haga un favor, ya que usted ahí en su bolsillo tiene un arma. ¿Nos la podía prestar para que nosotros le disparemos? Y él le dice: no lo voy a hacer, obviamente. Esta historia o esta ilustración es absurda, pero ilustra muy bien lo que nosotros hacemos con Dios. Nos acercamos a Dios ofendiéndolo y queremos luego hacerlo, ofenderlo más con nuestra oración que está lejos de Él. O sea, pecamos, no le pedimos perdón y además venimos y queremos decirle: haz esto otro, bendíceme aquí, bendíceme acá. Por lo tanto, debemos detenernos. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios deberá ser nuestra prioridad y no vernos bien. Y es fuerte la tentación de vernos bien frente a la iglesia, frente a los demás, como el cristiano perfecto. Pero primero debemos hacerlo delante de Dios. Por eso, cuanto antes mejor. Antes que se note para afuera. Busque a Dios en oración y diga: perdona. Bueno, yo lo antes posible digo a mi esposa: perdóname, y si ella está enojada igual ya es cosa de ella, pero ya le pedí perdón. Bueno, como 2 días después me dice: ya, bueno, y yo, bueno, ya te pedí que rato, así que me salvé. Así. Bueno, ella no ve los estudios, así que no puedo decir lo que yo quiera. No, pero está mi suegra ahí, así que no. Debemos hacerlo cuanto antes. Por eso hay personas que cuando tienen que hablar de Dios no lo pueden hacer, como que hay algo que no los deja hablar. Cuando se les pide que oren no pueden orar. O si es que cantan no pueden cantar. Se sienten mal. O si tienen que predicar no pueden predicar. ¿Por qué? Porque ha llegado a tal punto el pecado que les impide. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Entregar su vida a Dios, porque en realidad todos somos pecados. Y bueno, se me han acercado muchas personas diciéndome: ¿cómo lo hace usted? Porque simplemente hay que pedirle perdón a Dios lo antes posible. Y entregarle eso a Dios. Y aparte, no nos pongamos la vara tan alta de decir: tengo que ser un santo. Sí, debemos ser santos, pero también recordar que somos pecadores, que nos equivocamos y que Dios tiene conocimiento de eso. Si nos acercamos a Dios con una actitud de reverencia: Señor, tú conoces que soy pecador. Además, todos nosotros, ninguno es merecedor de nada. Solamente por gracia estamos vivos. Por lo tanto, no es por mérito, sino es por la gracia del Señor. Muy bien, aquí terminamos este capítulo. Solamente nos queda uno más y ahí vamos a ir terminando este tema de la oración, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Porque esto parte de una petición que le hizo uno de sus discípulos a Jesús y le dijo: Jesús, queremos aprender a orar, enséñanos a orar, y el Señor les enseña. Así también el Señor nos enseña a nosotros, y si queremos mejorar nuestra relación con Dios, debemos mejorar siempre nuestra oración. Les invito, hermanos,